Saludos mis queridos amigos de YouTube. Soy William Almanza, su profesor de fabricación de inversores y electrónica en general. Hoy en este video tutorial les voy a enseñar cómo ustedes con simples transistores MOSFET pueden hacer un estabilizador de voltaje. Este video lo voy a hacer a petición de algunos de mis seguidores, pero sé que muchos no valorarán lo que estoy haciendo, porque esto es algo que da mucho beneficio a quienes aprenden a fabricar estos estabilizadores. ¿Para qué vamos a utilizar esta tarjeta? Sencillo. Si usted vive en un lugar donde el voltaje, el cableado está muy alejado y el voltaje llega deficiente. Cuando digo deficiente, quiero decir que los 220 voltios bajan hasta 170, 180. Entonces, si los 220 voltios bajan a 180, es muy bajo el voltaje para 220 y muy alto para 120. Entonces, en ese caso nos vemos en la necesidad de hacer un autotransformador que reduzca de 170 o 180 voltios a 120 o que también lo eleve a 240 voltios. Para eso necesitamos tener una tarjeta que vaya cambiando los taps o las derivaciones automáticamente, que cuando el voltaje suba o baje, la tarjeta se encargue de colocar el voltaje a donde tiene la entrada que corresponde a ese voltaje. En ejemplo, si tenemos un voltaje de 140 voltios, necesitamos que el tap o la derivación caiga en la derivación de 140 voltios para que por la salida del voltaje puedan salir los 120 voltios o los 240 voltios que ya hemos seleccionado. Si a usted le interesa este video, le voy a hacer los primeros tres taps, o mejor dicho, los primeros tres cambios, para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a buscar un transistor 3205, o mejor dicho, tres transistores 3205, con los cuales vamos a poner a trabajar los tres relays que van a hacer los primeros tres cambios. Le voy a hacer esto paso por paso para que ustedes puedan hacer en su casa este estabilizador de voltaje. Vamos a colocar las resistencias que van a activar el transistor. El voltaje negativo de la batería lo vamos a llevar al pin número 3 de los transistores, que es el pin por donde entra el voltaje negativo al transistor. Vamos a llevar a la gate del transistor la resistencia que va a activar ese transistor. Vamos a llevar la resistencia a cada transistor. La salida del transistor, que es por el colector, lo vamos a llevar al relay. Cada colector lo vamos a llevar a la alimentación de los relays.
Ahora vamos a conectar el regulador 7812, que es el que va a proporcionar los 12 voltios a los relays para que funcionen. ¿Por qué colocamos un regulador 7812? Para que a los relays solo le lleguen 12 voltios. Porque recuerden que vamos a tener un voltaje de entrada de diferente voltaje, lo que van a hacer posible que los transistores cambien dependiendo del voltaje que haya en la entrada. Vamos a colocar en cada relay un diodo 1N4007 que va inversamente al voltaje que alimenta el transistor. O sea, la franja negativa del diodo va en la entrada del voltaje positivo y la franja positiva va a la salida del voltaje negativo que sale por el colector, por el drenador de los transistores. Ahora vamos a colocar la resistencia a la entrada del voltaje que va a alimentar esta tarjeta. Ese voltaje va a provenir de una fuente de 9 voltios AC, la cual va a estar alimentada con el voltaje de entrada. A mayor voltaje le entre al transformador, va a tener mayor salida de los 9 voltios AC y por lo tanto va a llegar un voltaje mayor a las gates de los transistores. Vamos a colocarle resistencia de 24 kiloohmios a la gate de los transistores. Vamos a colocarle resistencia de 24 kiloohmios, las cuales vamos a ir cambiando según lo que necesitemos para que vayan activando los transistores, los relays, según el voltaje que haya en la entrada. Déjenme decirle que si usted es uno de los primeros que ven estos videos, que no deje de verlo, que termine de verlo para que pueda sacarle el beneficio a este tutorial. Y si no se ha suscrito a mi canal, que se suscriba, que le dé me gusta y haga su comentario. Este video, si yo fuera una persona ambiciosa, lo estuviera cobrando. Pero a mí no me interesa cobrarlo, me interesa que usted lo vea y que si valora mi trabajo, le dé me gusta y haga su comentario. Y si no se ha suscrito al canal, que lo haga. Así me ayuda para yo poder seguir haciendo estos videos para ustedes. La resistencia que va del negativo que entra por el surtidor de los transistores, esas resistencias son de 10 kiloohmios. 10 kiloohmios. Vamos a cambiarle los valores a cada resistencia que van del pin número 3 al pin número 1. O sea, que va del surtidor a la gate. Estoy haciendo esto paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer. Solo con 3 transistores MOSFET y 2 resistencias por cada transistor y unos cuantos diodos, más una fuente de alimentación de 9 voltios y un regulador 7812, ustedes van a poder hacer un estabilizador de voltaje para todas aquellas personas que tienen problemas de voltaje, que el voltaje le llega bajito a la casa y necesitan aumentarlo y disminuirlo para tener un voltaje de 120 voltios y de 240 voltios estable.
Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos la tarjeta prácticamente ensamblada. Ahora vamos a configurar para que cada vez que aumente el voltaje cambie uno de los relays. Vamos a hacer lo siguiente. Le doy al simulador y vamos a ver si se activa algún relay. Le hemos dado al simulador y como ustedes podrán ver, no se ha activado ningún relay. Oh no, excúsenme, se activaron los 3 relays. Era que la computadora estaba lenta. Entonces, al activarse los 3 relays, nos damos cuenta que tenemos que ir colocando más resistencia a los transistores para que no se activen. Voy a colocarle 25 kilos y vamos a probar a ver si se siguen activando o no los transistores. Al colocarle 25 kilos ohmios a los demás transistores, solo se está activando el primer transistor. Ahora, cuando yo aumente el voltaje en la batería a 14 voltios, vamos a buscar que se active también el segundo relay. Vamos a colocar 14 voltios. Colocamos 14 voltios y le vamos a dar al simulador. A los 14 voltios se ha activado el segundo relay. Entonces, vamos a aumentarle la resistencia al tercer relay hasta que se desactive el relay. Vamos a colocarle 26 kilo ohmios y vamos a darle al simulador y ver si no se activa el tercer relay. Se sigue activando el tercer relay. Entonces, vamos a colocarle 500 ohmios más. Le colocamos 500 ohmios más de resistencia. Vamos a ver. Se sigue activando. Entonces vamos a colocarle 500 ohmios más. En lugar de 26.5 kilo ohmios, vamos a colocarle 27. Hasta que no se active el relay. Lo que estamos buscando es que el relay no se active. Se sigue activando el relay con 14 voltios. Vamos a colocarle 28 kilos. 28 kilos. Hasta que no se desactive el relay, no estamos bien. Ahora, a los 28 kilo ohmios, el relay no está activo, o sea que se desactivó. Ahora vamos a colocarle 15 voltios y vamos a ver si el relay se activa. Cada vez que haya un voltio más en la fuente, deberán cambiar los relays. Ahí se han activado los 3 relays. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga 14 voltios, solo se deben activar los primeros 2 relays. ¿Ven? Y cuando tenga 13 voltios, solo se va a activar un relay. Coloqué 13 voltios y solo se va a activar el primer relay. Ahora, ¿qué yo necesito? Que cuando yo tenga un relay activado, los demás estén desactivados. Si yo coloco 14 voltios, va a activar el segundo relay, pero el primer relay está activado también. Vamos a ver. Miren ahí. Ahí activaron los 2 relays. Y si coloco 15 voltios, un voltio más, activan los 3 relays. Activan los 3 relays. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos?
que cuando hayan 13 voltios está activado el primer relay, pero si subió al 14 activa el segundo, pero el primer relay no active, ni el tercero tampoco. Cuando suba a 15 voltios active el tercer relay, pero los demás relays no activen. Para eso vamos a utilizar diodo. Colocamos un diodo en la salida del drenador que vaya a la gate del transistor, del primer transistor. Eso quiere decir que cuando active el segundo transistor va a enviar un voltaje negativo a la gate del primer transistor para impedir que éste se active. Vamos a ver. Vamos a colocar 14 voltios y vamos a ver qué pasa. Al colocar los 14 voltios y activar el segundo relay, el relay va a mandar el voltaje negativo a través del diodo a la gate del transistor y va a impedir que el primer relay se active. Ahí está, encendió el segundo relay, pero el primero no se activó. Entonces, cuando activemos el tercer relay, que lo vamos a hacer al colocar 15 voltios, miren qué interesante está este video. Esto es algo que no se da gratis y yo lo estoy dando gratis, solo para que ustedes le den like, comenten y se suscriban al canal. Le voy a dar al simulador y como podrán ver, se activó el tercer relay, pero también se activó el segundo. Entonces, para eso tenemos que hacer lo siguiente: colocar un diodo en el drenador del tercer relay y llevarlo a la gate del segundo relay. Ahora, cuando se active el tercer relay, el segundo no se va a activar, pero se va a activar el primero, porque ya no le va a llegar el voltaje negativo a la gate del transistor y por eso se va a activar el primero. Vamos a ver. Mírenlo ahí. Se activó el tercero, pero se activa el primero. Entonces no queremos que se active el primero. Cuando haya un relay activado, solo necesitamos que se active un relay. Los demás deben permanecer desactivados. Así podremos cambiar los taps del transformador sin que haya un choque. Para solucionar ese problema, colocamos un relay, un diodo, del drenador del tercer transistor a la gate del primer transistor. Eso bloqueará la gate del primer transistor y solo se activará el tercero. Le voy a dar al simulador y como podrán ver, solo tenemos activado el tercer relay. Ahora, si colocamos 14 voltios en la fuente, se activará solo el segundo relay. Mírenlo ahí. Solo se activó el segundo relay. Y si colocamos 13 voltios, solo se activará el primero. Le damos al simulador y ahí tenemos ya la tarjeta para el estabilizador de voltaje. Según la entrada que tengamos en la fuente de alimentación, va a hacer el cambio del relay. Si el voltaje subió y aumentó un voltio más en la fuente, pues activará el segundo relay. Y si subió un poco más y subió otro voltio, activará el tercer relay. Este trabajo que estoy haciendo lo podemos hacer de 6
contactos. O sea que en lugar de 3 cambios, tenga 6. Pero ahí ya es un poquito más difícil. Pero yo tengo esa tarjeta hecha. Si ustedes quieren que yo la haga, con mucho gusto la haría para ustedes. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle me gusta, haga su comentario y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias. Sí.